Nosotros somos el grupo 2 conformado por Andrés Maceo, Ada Viado y mi persona Elizabeth Valle, y les vamos a hablar sobre los métodos de modificación de las reservas. Les hablaré sobre el método de modificación de reservas de los comisionados, el cual lleva su nombre por este método que fue establecido por los distintos comisionados o superintendentes de los diferentes estados de Estados Unidos. Los comisionados tienen como finalidad establecer un mínimo de reserva modificada para aquellas pólizas de vida individual cuyas primas son muy elevadas y así evitar que la empresa de seguro caiga en exageración de considerar que el gasto extra necesario en el primer año de seguro, además del recargo fijo previsto en la prima comercial, es igual a P. Entonces, tenemos que para este grupo se divide la cartera en dos grupos de pólizas. Tenemos para el grupo A, que son las pólizas de primas bajas, el cual son todos aquellos planes de seguro de vida individual cuyas primas de modificación por el método de Zimmer sean menores o iguales que la prima modificada de renovación correspondiente a un seguro de vida entera de 20 pagos a la misma edad del asegurado, como podemos ver por aquí. También tenemos el grupo B, o el grupo de primas altas, el cual son todos aquellos planes de seguro de vida individual cuyas primas de modificación por el método de Zimmer sean mayores que la prima modificada de renovación a un seguro de vida entera de 20 pagos, como podemos ver por acá. El método de los comisionados prevé para estos planes de prima alta que la diferencia entre la prima modificada de renovación y la prima modificada de primer año no debe ser superior a la misma diferencia en el plan de vida entera de 20 pagos, calculada con el temporal preliminar completo. Esto quiere decir, en términos matemáticos, podemos verlo de esta forma. Partimos de la siguiente ecuación, en donde tenemos que la prima de renovación modificada por el método de los comisionados va a ser igual a la prima pura única del plan más el mínimo entre la prima de modificación por el método de Zimmer o la suma asegurada del primer año por Q sub 1 y por B sub I. Luego, despejando, tenemos que podemos expresar la prima de modificación por el método de comisionados de la siguiente manera. En donde entonces, para el grupo A, tenemos que se va a aplicar tal cual para el método de Zimmer, en donde la prima nivelada la vamos a reemplazar en la siguiente ecuación. Y nos quedaría que la prima de modificación para el método de comisionados para este primer grupo A sería la prima nivelada más la prima modificación del método de Zimmer menos la suma asegurada en el primer año por Q sub 1 por B sub I entre el periodo, la renta del periodo de pagos. Recordamos, las primas de modificación por el método de Zimmer tenemos lo siguiente, en donde el alfa de Zimmer se expresa como la suma asegurada por Q por B sub I. Si sustituimos lo anterior en la ecuación anterior y desarrollamos y agrupamos convenientemente y recordamos que la renta anticipada de duración de N años de una persona de edad X se expresa de esta manera, entonces podemos llegar a que la prima modificada de renovación beta por el método de los comisionados es igual a la prima de renovación por el método de Zimmer. Ahora tenemos para el grupo B, en donde para este caso se aplica que el mínimo es la prima de vida entera de 20 pagos. Si reemplazamos esto en la ecuación 1, llegamos a esto, que la prima de renovación es igual a la prima más la de vida entera de 20 pagos menos este factor que tenemos aquí entre la renta del periodo de pago de primas. Entonces, ahora, para hallar la modificada del primer año, partimos de la ecuación de equilibrio de modificación de las primas, en donde si despejamos el alfa, tenemos lo siguiente, y si sustituimos la prima de renovación, llegamos a que alfa es igual a la prima de renovación menos el pago, la prima de vida entera de 20 pagos menos el factor que tenemos aquí. Entonces tenemos que para el grupo A las reservas modificadas van a ser iguales a las reservas modificadas por el método de Zimmer, mientras para el grupo B
se va a hacer lo siguiente. Para t igual 1, se va a modificar la reserva de la misma forma que se hacen las modificaciones de reserva, solo que vamos a utilizar la prima modificada por el método de los comisionados del primer año. Y de 1 acá, que es el periodo de el año máximo, el periodo de modificación, vamos a hacer lo mismo, pero utilizando la prima de renovación por el método de los comisionados. Es sustituyendo la prima modificada de renovación de tal forma que para t entre 1 y k nos quede en términos de la reserva original del plan. Mi nombre es Ada y ahora vamos a hablar sobre el método de modificación de reservas de Illinois. Este método de modificación de reservas para el cual la reserva en el año T es una reserva para un seguro vida entera de 20 pagos, calculado por el método de Silver, más una cantidad que se conoce como factor de Illinois. El factor de Illinois es un valor acumulado de la prima nivelada, la cual es calculada de tal forma que la reserva a través de este método sea igual a la reserva pura al final del periodo de pago de primas, o al final de los 20 años, dependiendo de lo que ocurra primero. Es decir, esta formulita que tenemos aquí, siendo K el mínimo entre N y 20 pagos. Esta cartera de pólizas se puede dividir en dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A son aquellas pólizas cuyas primas puras anuales niveladas son menores o igual a la prima pura anual de un seguro vida entera de 20 pagos, a la misma edad del asegurado. El grupo B son aquellas pólizas cuyas primas puras anuales son mayores a la prima pura anual nivelada de un seguro vida entera de 20 pagos. Nos damos cuenta que el factor de Illinois viene dado por el despeje de la ecuación nombrada anteriormente, siendo K el mínimo entre N y 20. En el caso de que el periodo de pago de primas sea mayor o igual a 20 años, la ecuación de equilibrio entre las primas modificadas y la prima del plan queda expresada de la siguiente manera, donde despejando y agrupando a conveniencia nos queda que la prima de modificación de reservas viene dada por la prima más la prima menos la prima modificada de Illinois entre una renta anticipada de 19. En el caso de que queramos generalizar para cada año de pago de prima, nos queda que la beta de Illinois es igual a la prima más la prima menos el alfa de Illinois, todo entre una renta anticipada de K menos un año de duración. En el caso de que en el grupo A, para el grupo A se aplique en el método de Zimmer o método del temporal preliminar completo, siempre que este coincida con el periodo de pago de primas y que sea menor a 20 años. En el caso contrario, el periodo de modificación de las reservas tiene que ser igual a 20 años. Las reservas a través de este método quedan como las reservas calculadas por el método prospectivo, únicamente sustituyendo por las primas modificadas utilizadas en el método de Illinois, que es esto que tenemos aquí. Otra forma de hacerlo es sustituyendo el valor de la prima modificada de renovación en la reserva, lo cual al final nos da que es la reserva terminal menos este factor que tenemos. Un seguro ordinario de vida calculado por el método de Silver o el método temporal preliminar completo, a la misma edad de la contratación del asegurado, más el factor de Ohio, el cual debe ser suficiente para proveer un seguro total puro al final del periodo de pago de primas, equivalente a la diferencia entre la reserva pura del plan y la reserva calculada por el método de Silver o por el método temporal preliminar completo. Y esto, en términos matemáticos, se expresa de la siguiente forma. La reserva terminal de Ohio debe ser igual a la reserva terminal por el método de Silver en T más el factor de Ohio por el factor acumulado de X a la edad de contratación X de T años. Okay. Las fórmulas para este método son: el factor de Ohio viene dado por la siguiente expresión. Las primas modificadas para este método son alfa supra O, que es igual al factor de actualización por la probabilidad de fallecimiento a la edad X más el factor de Ohio. Y la prima modificada de renovación es igual a la prima de un vida entera a la de X más 1 más el factor de Ohio. Si restamos las primas modificadas nos queda la siguiente expresión.
Y si recordamos la ecuación de equilibrio, sabemos que sustituyendo esta expresión en la ecuación de equilibrio y despejando y agrupando convenientemente, la prima modificada de renovación nos da como resultado la prima del plan más la prima de un vida entera de x más 1 menos el factor de actualización con la probabilidad de fallecimiento entre la renta anticipada de n años de duración. Las reservas a través del método de Ohio quedan de la siguiente forma. Para t igual 1, la reserva terminal por este método queda una fracción que es la prima modificada del primer año menos el factor de actualización por la probabilidad de fallecimiento de la edad X entre un total puro de un año de duración de la edad de contratación X. Y para t mayor o igual a 1, la reserva queda como el beneficio menos la prima modificada de renovación por la renta a la edad de contratación X más t de una duración de n menos t años. Y otra forma es sustituyendo la prima modificada de renovación de tal forma que la reserva queda como la reserva de Ohio siendo igual a la reserva terminal pura menos este